Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por tener otro día más para estar en la casa de nuestro Dios. En este bello domingo le damos gratitud a nuestro Padre Celestial por regalarnos un día más para adorarle, para aprender juntos, para congregarnos. Esta mañana, antes de comenzar nuestro periodo de enseñanza, tenemos un acto especial en la iglesia hoy. A nivel distrital se celebra el Día de la Familia Pastoral, así que vamos a adecuar el programa a las circunstancias que nos remiten en esta hora. Yo quisiera en esta oportunidad que usted abra su Biblia, ahí donde está sentadito. Hay dos textos que vamos a leer de introducción, después vamos a entonar uno de nuestros himnos, el himno lema de la Iglesia del Nazareno por mucho tiempo, llamados a santidad. Vamos a ir a Colosenses 2:8 y vamos a ir a 2 de Timoteo 3:1, y voy a invitarle que lo busque usted en su Biblia, y voy a permitirme a mí leerlo para ustedes en esta mañana. El primer texto lo encontramos, va a ser nuestra lectura introductoria, en Colosenses 2:8. Leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora, en esta mañana. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Segunda lectura está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Por favor, acompáñeme. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Ya aparece en la pantalla. En la Reina Valera, en la versión que estoy usando, lleva por título Impiedad de los últimos días. Y voy a permitirme a leer para ustedes en esta hora. Versículo 1, capítulo 3, 2 de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué dice el apóstol? Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores ¿de quién? De sí mismo, llenos de avaricia, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Vea qué interesante. Esto es como para una clase para los adolescentes y preadolescentes. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y dice el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, ¿verdad? Y hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Permítame invitarles a que con nosotros entonemos el himno llamados a santidad. Para eso, mi hermana Josefa Amador, por favor, permítenos en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Cantemos alegremente, llamado a santidad, 199. Llamado a santidad, pueblo de Dios, que con tu sangre Jesús os compró, que de entre el mundo de mal los sacó, de esclavitud, de pecado libró. Santidad a Jehová nuestro canto y loor.
gracias, mi hermana Josefa. Tal vez si algún caballero me ayuda, alguna dama, para ayudármele, no te bajes sin que te den la mano. Permítame hacer una oración en esta mañana. Amado Señor, gracias por regalarnos este tiempo para estar en tu casa. Como hemos cantado, un himno histórico, un himno teológicamente correcto, un himno doctrinalmente nazareno. Nuestra vida está llamada a la santidad por siempre. No que somos perfectos por nuestra fuerza, sino que a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, de la dedicación y de la consagración, el Señor nos ayuda para acercarnos a Él cada día. Esta mañana, Señor, ponemos en tus manos la lección de este día. Permítenos adecuarnos al tiempo que tenemos y permítenos, Señor, que en esta hora la palabra, la lección, la enseñanza sea de edificación para aquellos que nos están siguiendo en línea y para nuestros hermanos que están aquí en el auditorio. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Si está de pie, puede sentarse. Como iniciamos la introducción, antes de cantar el himno de esta mañana, dos textos que marcan la direccionalidad, la ruta que la iglesia de este primer cuarto de siglo debe de tener. Y esto que estoy diciendo es importante, porque el asunto es que el que no sabe para dónde va ya llegó. Y el que no sabe para dónde va, cualquier ruta, cualquier bus es bueno. Cuando alguien no tiene un norte, no tiene una dirección, no tiene una orientación, no sabe para dónde va, simple y sencillamente comienza a hacer círculos en el desierto y cree que lo que ha tenido ahí es lo máximo que puede obtener. Por eso, cuando hablamos de la vida de la iglesia, tenemos que ir al consejo bíblico para poder traer de lo que los apóstoles dijeron, algo que debemos de recuperar. La palabra es fiel ayer, hoy y por los siglos. Podemos estar en el siglo 3000, en el siglo 4000, y la palabra siempre será la misma. El llamado a santidad siempre será el mismo. Cambiarán las circunstancias, cambiará la cultura, pero el evangelio nunca cambiará. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol le escribe a la iglesia de Colosas y le dice: mirad que nadie os engañe. Si usted está en la escuela dominical, apunte en su cuaderno, es una buena costumbre. En su cuaderno de notas, la palabra clave es engaño o engañe, ya está conjugada, es el verbo engañar. Dice, mirad, o sea, estar atentos, observa, ten cuidado, está presto, que nadie os engañe. Hay un significado implícito. Si el apóstol me dice, mirad que nadie te engañe, es porque hay la posibilidad de que sea engañado en primer lugar, y en segundo lugar hay la certeza de que hay engañadores. Le voy a poner un ejemplo. Cuando vamos entrando de repente a la casa y va la familia y de repente voy o va alguien adelante y ve hacia el suelo y dice, uy, un gatito hizo algo por ahí, ya me entiende lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ups, hay algo por ahí, hay un regalito del gatito. Entonces dice uno, miren bien donde pisan, cuidado. Cuando yo digo eso, no estoy diciéndolo porque hay una posibilidad, no, estoy diciéndolo porque hay una evidencia, ya lo vi, hay una certeza. Y es lo que está sucediendo con el apóstol. Cuando el apóstol le dice a la iglesia de Colosas, mirad que nadie se engañe, es porque iba a haber un tiempo, primero en el momento de ellos y en la proyección a futuro, en la palabra de revelación de la Escritura para nosotros, iba a haber tiempos donde teníamos que estar muy observantes, no solamente viendo, sino observando, atentos, porque el proceso de engaño iba a estar camuflado, iba a estar ahí. Ahora, dice, mira que nadie os engañe por medio de, y me da dos elementos. Uno, filosofías. ¿Qué son filosofías? La filosofía podemos entenderla como un sistema de pensamiento, de lógica, de razonamiento con el cual el hombre quiere percibir el mundo, quiere entender la realidad. Hay muchas filosofías. Es más,
Hay una ciencia que se llama filosofía. Usted puede sacar una licenciatura, un doctorado, una maestría en filosofía. Y lo que estudia la filosofía es la explicación de la vida, la explicación de la esencia, la explicación del ser. Hay muchas filosofías. Lo curioso es que cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y le dice, primero, hay la posibilidad de que sean engañados. Segundo, ese engaño puede venir a través de una forma de pensar, de una forma de interpretar el mundo, de una forma de interpretar la vida espiritual, de una forma de interpretar la relación entre las personas, y esa forma de interpretar esa vida, esa relación son filosofías, o sea, la forma como el hombre piensa, cree y siente que deben de explicarse las cosas. Y dice Pablo, miren, pueden ser engañados por medio de esas formas de pensar. ¿Y quién crea esas formas de pensar? Pues los contextualizo. Recuerden ustedes, amados hermanos y amigos, que el evangelio nace en la cuna de la helenización. ¿Qué quiere decir eso? No es la vecina Helena, no. Helenización quiere decir que el mundo conocido en el cual Pablo escribe estaba sumergido en una forma de pensar que era el pensamiento griego. Toda la lógica que hoy tenemos en el siglo presente, en los últimos 20 siglos, es herencia del pensamiento de los griegos. Sócrates, Platón, Aristóteles, algunos matemáticos como Pitágoras, etcétera. Hombres que su trabajo era pensar, era tratar de darle una lógica a la vida. Y entonces dice Pablo, miren, va a haber un momento donde pueden ser engañados por medio de formas en que la gente va a tratar de explicar la fe, el mundo, la vida, la familia. Y dice, además de esas formas de pensar, va a haber tradiciones de los hombres. O sea, de repente nosotros hacemos esto porque así los hemos hecho siempre. Tenemos un muñequito de yeso que creemos que es un dios porque así lo tenía la tatarabuela, ¿verdad? Una tradición. Pero entonces viene el apóstol y pone el punto sobre la I y les dice, ¿saben? Pueden ser engañados por medio de vanas filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y aquí está la clave, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y qué quiere decir conforme a los rudimentos del mundo? Quiere decir que el mundo, ¿y qué es el mundo? ¿El planeta Tierra? No. Cuando Pablo habla del mundo, habla de la forma en que las personas sin Dios ven la vida. ¿Qué es el mundo? El mundo pasa y sus deseos. ¿Pero qué dice el versículo? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. ¿Qué es lo que pasa? La forma como los seres humanos sin Dios ven las cosas. Pero cuando Dios ha dicho es negro, es negro. Cuando Dios ha dicho es blanco, es blanco. Y si Dios ha dicho es pecado, ¿qué nos importa a nosotros lo que los derechos humanos digan? Si la Biblia dice que es pecado, pecado será. No me vengan con cuentos de derechos humanos de aquí, de no humanos. Eso es derechos de humanos deformados, que tenemos que hablar sobre esto un día, sobre la filosofía de género y otras cosas. Pero entonces, el punto es este. Dice que podemos ser engañados porque van a haber filosofías que van a meterse en la iglesia. Cuando viene un niño y te dice, viene tu chavalo de la escuela, con el respeto de los docentes, que pueden estar presentes, viene un chavalo de la escuela y te dice, mire mamá, es que usted no me puede regañar porque yo tengo derechos, yo tengo los derechos del niño, pero nunca le enseñan los deberes del niño, nunca le enseñan que se le debe respeto a un adulto, nunca le enseñan que se le debe sujeción a sus padres, siempre nos vamos de lado, los derechos del menor y que el menor haga con lo que le da la gana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay filosofías que están distorsionando la vida. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. La Biblia no dice, deja que el niño tome sus decisiones. La Biblia no dice, deja que el niño decida por su vida. La Biblia dice que en cuanto mi hijo esté, si tuviera hijos, bajo mi techo, yo soy responsable de la vida espiritual de ese chavalo y daré cuenta de ellos. Entonces, estoy contextualizando la historia. Pablo le dice, miren, le dice a la iglesia de Colosas, estaba siendo bombardeada por una serie de filosofías y le dice, mire, van a venir formas de pensar que van a socavar las bases de su fe. Y eso no es de aquel tiempo, sino que él les dice, conforme a los rudimentos del mundo.
Pero viene la respuesta. Y no según Cristo. El punto para nosotros como nazarenos es, ¿qué queremos ser? ¿Una iglesia grande o una gran iglesia? ¿Qué queremos ser? ¿Una mega iglesia o una iglesia que honre y que la presencia de Dios esté dentro de nosotros? Podemos crecer siguiendo los rudimentos de Cristo, pero también podemos crecer siguiendo los rudimentos del mundo. ¿Qué opción queremos? Y es ahí donde nos encontramos en este momento, en un punto de decisión, no solo nosotros, muchas denominaciones en el mundo. ¿Cómo vamos a crecer en el siglo XXI? ¿Cómo vamos a hacer con los chavalos, con las chavalas? ¿Cómo los vamos a atraer a la palabra de Dios? ¿Por qué? Y aquí me agarro de 2 de Timoteo 3:1, porque también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos como, amados hermanos, peligrosos. Conversábamos ayer en el grupo de oración, de ayuno con nuestro pastor, y nos comentaba el pastor algunas experiencias y algunas preocupaciones sobre decisiones importantes a nivel denominacional, y que no solamente tienen que ver con nosotros, sino que toda la fe cristiana se encuentra bajo ataque. Toda la fe cristiana. Hoy hablar de santidad es ser legalista. Hoy hablar de marcar la diferencia es vivir en el pasado. Hoy hablar de que usted debe ser diferente al mundano, eso es ser sectarista. Los rudimentos del evangelio están siendo socavados y nosotros tenemos que entender que eso ya el apóstol nos los había dicho. Ahora, vea qué interesante. Cuando nosotros pensamos en la generación actual, y decía esto ayer y el viernes, que los cambios generacionales se están dando tan rápido que los adultos ni siquiera nos estamos dando cuenta. Estamos viendo para el árbol de mango, para el árbol de coque, de caco, y ni siquiera sabemos cuáles son los problemas que nuestros nietos o nuestros hijos están teniendo. Es porque no nos estamos dando cuenta del desafío y la situación peligrosa que las nuevas generaciones están enfrentando. Miren, una pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿cuáles son los retos que la nueva generación de relevo? ¿Cuál es la nueva generación de relevo? Tu hijo de 20 años, tu hija de 15, tu hijo de 11. Esa es la generación de relevo. Pero debemos de preguntarnos cuáles son los desafíos que esa generación está teniendo. Porque, hermano, esa generación no está lejos, está dentro de la iglesia. Y algo que a mí no me gustaría es que la historia se repita y otra generación sea perdida en medio de la iglesia. Yo me he dedicado a preguntarle a los jóvenes y ya no los tan jóvenes sobre las etapas que se han vivido en la iglesia. Y me cuentan ellos que hubo un tiempo donde toda una generación se fue, donde hubo una generación linda y se perdió. Yo no juzgo, no estuve ahí, pero sí estoy aquí y puedo señalar algo. Dice nuestro pastor, el agua derramada ya no se puede recoger, pero podemos evitar que otra vez se pueda derramar. ¿Alguien me está siguiendo en esta mañana? Entonces tenemos que preguntarnos sobre la generación y los problemas que estamos teniendo. Número uno, la tecnología. Mire, hermanos, la iglesia latinoamericana no estaba preparada para la tecnología. La tecnología no es mala, pero ha hecho más mal que bien. Y vea lo que le digo, el internet. ¿Alguno de estos temas te es desconocido? La iglesia online, la iglesia en Facebook, tuitear sobre el sermón, chismear sobre el sermón en Facebook, sobrecargar de información, jóvenes o adultos o chismosas y chismosos, mujeres adultas y adultos siempre conectados. Doctrinas falsas en internet, sitios satánicos en internet, estafas online en línea, problemas de privacidad en línea, citas y noviazgos por internet, y resulta que el príncipe azul te salió el sapo de tus pesadillas, porque no era lo que decían, ¿verdad? Los divorcios por Facebook, porque encontraron que el hombre estaba siendo infiel a través del Facebook. Juegos de videos satánicos, adicción a los videojuegos y adicción a la pornografía por un pinche teléfono que tu chavalo de 15 años tiene acceso y vos no tenés ni te has preocupado por cómo regular eso.
Esos problemas son los problemas de la generación del primer cuarto de siglo del siglo XXI. ¿Por qué existen más cosas malas que buenas en el Internet? Tal vez porque la iglesia no se ha educado, no se ha preparado, porque no hemos preparado a nuestra generación. Yo veo a las parejas jóvenes que tienen sus niñas, sus niños, y digo, wow, qué responsabilidad. ¿Sabrán ellos la responsabilidad que tienen en sus manos? ¿Se estarán preparando para cuando aquella niña dócil de 8, de 5, de 6, llega a los 14 y ya te diga, quiero novio y no me importa si usted no quiere? ¡Opa! ¿Qué debemos hacer como cristianos ante el desafío de la tecnología? Es ahí donde la iglesia tiene que tener una respuesta. No una respuesta legalista, tampoco una respuesta liberal. Porque el problema que estamos teniendo es que por un tiempo fuimos tan exigentes que ahogamos a las generaciones. Eso se llama legalismo. Había falta de conocimiento. Y ahora el peligro que tenemos es que el péndulo se vaya del otro lado y seamos tan flexibles que echemos a perder toda la próxima generación. Porque donde no hay dirección sabia, el pueblo se desenfrena. Entonces, son preguntas pertinentes. Ahora, les voy a leer el Salmo 42, versión juvenil, y no solo jóvenes, perdón, porque esto no es algo para los jóvenes. Hay adultos adictos al Facebook. Lo primero que hacen al despertarse no es orar, es agarrar el teléfono a ver quién les mandó un mensaje. ¿Aló o no aló? Y aquí no, esto no es para los jóvenes, aquí es para los jóvenes de 8 a 99 años. Va por parejo. Les voy a recitar el Salmo 42, versión Facebook. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Facebook. Tengo sed del chat, del Facebook. ¿Cuándo podré abrir mi nuevo perfil para estar delante de mi muro? Día y noche solo le alimento del Facebook, mientras que Satanás, mis enemigos, se burla constantemente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Te has olvidado de él por tu Facebook? Diría el cura, palabra de Dios. Dígame si esto no es cierto. ¿Aló? Le decía en una clase anterior que a nivel de patologías o a nivel de problemas emocionales y psicológicos, ya en el DSM-I, que es el manual para poder hacer diagnósticos de problemas emocionales, ya se estableció una adicción al Facebook, al celular. No solo al Facebook, sino a las redes sociales, al celular. Y hay gente que definitivamente pasa día y noche pegado en un bendito celular. Ya en una casa están cada uno en su cuarto y para decir si van a cenar, la mamá le manda un mensaje, hija, ¿vas a cenar? Y al ratito el teléfono, no mamá, no tengo hambre. Bueno, muchas gracias. Ya ni las familias conversan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Primer punto, la tecnología. El segundo punto que tenemos que enfrentar en este cambio generacional, en este cambio de inicio de siglo, es la identidad de género. ¿Y qué hablo de esto? Solo esto es una clase de 2 meses por lo menos a nivel introductorio. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir y usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar preparado porque no es culpa de los maestros, es culpa de la filosofía del mundo. Lo que está pensando, cómo están pensando en las instituciones educativas a nivel mundial hoy. No está lejos que en Nicaragua se legalice el matrimonio homosexual. ¿Y qué va a hacer usted como cristiano? Eso hablábamos ayer en medio de la oración. ¿Qué vamos a hacer? Hay países que ya han avanzado en eso, pero esto no se va a poder detener, pero nosotros podemos prepararnos. El problema es que usted ve. No, hay 2 cosas. El problema es el cristiano que ni siquiera se da cuenta que le va a caer un chaparrón de agua. Y el otro es el problema del cristiano que ve que viene la nube, que va a caer el chaparrón de aguas y no busca cómo prepararse. ¿Sabe? La identidad de género
es la vivencia interna o individual del género. ¿Y qué es el género? Masculino o femenino, el que yo me sienta hombre o el que yo me sienta mujer. Entonces de repente hay algunos psicólogos, porque yo les he dicho que la psicología como tal no es cristiana, no existe una psicología cristiana. Lo que existe es que de la psicología podemos extraer herramientas para ayudar al proceso de mejorar las relaciones, pero antes que la psicología está la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento. Cualquiera que ponga la psicología primero está psicologizando la Biblia, y la Biblia no obedece a filosofías de hombres, ni huecas sutilezas, obedece a principios espirituales. Dios dijo, así es. Amén. Dios dijo, así es. Entonces, cuando Dios, el género dice que cada persona siente lo que es. Entonces, llegan ahora los psicólogos mundanos, ateos, seculares, y le dicen al niño de 6 añitos: a ver, papito, ¿y usted qué siente que es? ¿Niña o niño? Y el infante se queda viendo, pues no sé. Y de repente le dice el psicólogo: bueno, usted puede ser lo que usted quiera. Si quiere se viste de niña, a ver cómo se siente, o si quiere se viste de muchachito, a ver cómo se siente, y usted decida. Esa es una lógica tan aberrada, tan sucia, tan fuera de lugar, como que usted le dijera a un niño de 5 años: mira, aquí hay una terciopelo, una coral, una serpiente coral. Mire a ver si usted decide caminar por ella o caminar por otro lado. Usted verá si le pica o no le pica. ¿Verdad que no va a hacer eso? ¿Por qué? Porque usted es el adulto, porque usted es el que tiene lógica, porque usted es el que piensa, el que razona. Pero hoy el asunto del género está atacando la base de la ideología de la iglesia. Hay iglesias donde ya la descripción del matrimonio entre varón y mujer ya no se dice así, sino que el matrimonio es entre 2 seres humanos. ¿Qué dicen? Todas las personas tienen derecho, según el género, la identidad de género o la ideología de género. Dice que toda persona tiene derecho a que su identidad de género sea reconocida. O sea que si un hombre, después de 40 años, dice que no se siente hombre, ahora se siente ella, entonces ahora tienen que decirle ella. Ya no es Ramón, ahora es Ramona. ¿Alguien me está siguiendo? Ya no es Marta, ahora es Marto. Porque él dice que ahora él se siente mujer. Número 2, desarrollar su vida de acuerdo a su identidad de género. Es lo que le estoy diciendo. De repente ahora resulta que el que tiene dinero se opera, se quita lo que tiene o se pone lo que no tiene. Ahora usted no sabe si lo que ve en la calle es un hombre o una mujer. Con todo el respeto, y lo voy a decir en clara madurez, porque el evangelio tiene que ser directo, como Pablo lo decía. Había un tiempo donde el bandido mundano decía: si toco sé que estoy tocando. Ahora usted no sabe lo que está tocando si es un mundano. ¿Por qué? Porque lo que no tienen se lo ponen y lo que tienen se lo quitan. La única forma de saber si alguien es mujer o varón hoy, en una sociedad tan corrupta como la que hay ahora, es hacer una prueba genética para ver si es XY o si es XX. ¿A qué nos lleva eso? Según la identidad de género dice ser tratados de acuerdo a su identidad y ser identificados de ese modo. Ese es el movimiento gay, LGTB y todas las letras. Movimiento de lesbianas, homosexuales, transexuales, bisexuales y todos los suales. Todo eso es abominación delante de Dios. Digan las Naciones Unidas, digan los derechos humanos que son derechos humanos. La Biblia dice que Dios creó al hombre varón y mujer. Ahora, si cambiamos eso, estamos cambiando la identidad. Ahora usted me dirá: pero pastor, pero maestro, me dirá, ¿pero por qué nos dice eso? Porque el problema no son ustedes ya están viejos. Nadie dijo amén, ¿verdad? El problema son sus hijos. El problema son sus nietos. Ustedes ya vivieron. El problema son las niñas que van para arriba. El problema es cuando 2 niñas se besan y no hay una corrección. El problema es cuando no nos educamos sobre los cambios hormonales y dejamos a nuestros preadolescentes de 11, 12 años bregando con un dilema en su identidad, y los agarra el mundo y se los lleva el diablo. Porque no hubo en la iglesia formación, capacitación
instrucción y dirección. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general. Este tema a los pastores no les gusta tocarlos porque no se han instruido para tocar estos temas. Es menester. Mira, hermano, la homosexualidad siempre ha existido, pero ha estado detrás del closet. El problema es que ahora, con los derechos humanos, todos están saliendo del closet. ¿Alguien me va siguiendo en esta mañana? Y el asunto es, ¿qué tiene que decir la iglesia? Otro tema es el aborto. Y este tema del aborto tiene que ver con el asunto de los derechos humanos también. En los derechos sobre la salud reproductiva, que algunas instituciones o organizaciones internacionales hablan. Dice, por ejemplo, esta imagen: aborto por la salud y vida de las niñas y las mujeres, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué tiene que decir la iglesia? Porque no es un asunto de centrarnos en la Biblia y decir no. Dice el apóstol Pedro y dice el Evangelio que nosotros debemos dar defensa del Evangelio. Debemos de prepararnos para dar defensa, lógicamente, dar defensa con criterio, dar defensa con argumento, como lo hacía Pablo delante de Festo, como lo hacía Pablo delante de Agripa, como lo hacía Pablo delante del César. Y ese es el punto. Para eso tenemos que prepararnos, tenemos que investigar, tenemos que ir a la doctrina. La doctrina. Mire, por ejemplo, el problema del aborto y el dilema del aborto es cuando alguien nos dice, y con perdón de las hermanas presentes, las damas presentes, pero cuando una mujer que no tiene temor de Dios dice, mi cuerpo son mis derechos, y dice, sobre mi cuerpo yo demando, yo decido si tengo 9 meses a un ser vivo, porque no le dicen ser humano, le dicen a un producto. Y eso es algo que me gustaría hablar con un médico. Los médicos nunca le dicen ser humano, sino que al feto en gestación le dicen producto. Desde ahí tenemos algo extraño. Pero muchas veces cuando se habla del asunto del derecho al aborto, y usted dirá, pero hermano, es que eso, no hermano, este es un pleito en los Estados Unidos desde hace décadas. Pero yo les decía, Latinoamérica apenas va entrando, ¿en qué? En esa onda de cambios y donde la iglesia va a ser afectada. Había una imagen que no se ve muy bien acá, pero dice, estoy a favor de extirpar la matriz en vez del aborto. Si es así, ese es tu cuerpo y no asesinas a nadie. Me llamó la atención esa frase, porque uno de los argumentos que se le enseña ahora a la juventud, y no solo a la juventud, en la vida normal, es, tenga una vida sexual como le dé la gana, y si queda embarazada, aborte. Sáquese el chavalo. No se arruine la vida. Y le cambiamos el nombre a las cosas. Eso no se llama embarazo no deseado. Eso se llama pecado. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Y tenemos que volver a los rudimentos de la fe. Y enseñar a nuestra juventud a enfrentar los desafíos de sus cambios hormonales y enfrentar los desafíos de lo que van a enfrentar en la calle. Usted no tiene ni idea de la presión que tiene una niña de 11 años, de 10 años, cuando sus niñas le dicen que si ya se besó con su novio, que si ya tiene novio. ¿Cómo le dicen aquí en Nicaragua que si ya, cuando una pareja se está besando, tienen sus formas coloquiales de decirlo, ¿verdad? ¿Verdad? En Costa Rica le dicen que si ya te apretaste, como si fuera la bolsa de helado, ¿verdad? Que si ya anduviste como chicle. ¡Ay, pero hermano pastor, eso es pecado! Pecado es no preparar a nuestra juventud para enfrentar los problemas de la vida, del mundo. Dice la Biblia, y mi pueblo pereció porque le hizo falta conocimiento. Le regalo Oseas 4:6. Entonces, vea qué tremendo. Y aquí, lástima que la pantalla no lo puedo ampliar, pero dice, mi cuerpo es tan increíble, dice una mujer cristiana, porque en algún momento tuvo 2 cabezas, 4 manos, 4 piernas, 2 corazones diferentes latiendo al mismo tiempo y un ADN distinto.
Y termina esta mujer cristiana diciendo, gracias a Dios porque soy mamá. Necesitamos revalorar la maternidad desde una óptica de la palabra de Dios. Ser mujer no es una maldición. El mundo ha querido que sea una maldición. Ser mujer no es ser indigna. Ser mujer es toda una bendición. Es todo un título. Ser mujer es la versión mejorada del ser humano. Se perdieron el mejor momento de decir amén, pastor, las hermanas aquí. A ver, ser mujer es la versión mejorada del ser humano. No se lo creen, pastor, después veremos ese tema aparte, ¿verdad? En Éxodo 20:13 dice, no matarás. No hay excusa para no defender la vida. Cuando alguien ha dicho, es que mi cuerpo es mío, y ese dilema yo lo he tenido a nivel de la universidad, a nivel de los departamentos de filosofía, porque uno como profesor o catedrático cristiano no vas a negar tu fe y vas a entrar en conflicto con la forma de pensar de otros. Pero qué fácil es legislar sobre algo que no se puede defender. Entonces, muchas veces yo le he dicho a la gente, mire, si usted cree en el aborto, ¿por qué mejor no se esteriliza? Y así nunca se va a ver obligado a abortar si es una dama, porque a fin de cuentas quiere vivir en esa vida. Pero ahí obtengo un silencio. No hay excusa para no defender la vida. Hermanos, dice Éxodo capítulo 21, versículo 22, dice de esta manera. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Si algunos riñen y hieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. Se lo leo en Jorgino. El que provoca un aborto y muere el niño no nacido, tenía que pagar con muerte la vida que se había perdido. Está duro esto, ¿verdad? Así era en aquel tiempo. O sea, Dios valora la vida desde antes de nacer. Dice en Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Y el versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuando dice la Reina Valera, mi embrión vieron tus ojos. Dios estuvo presente en esas etapas. Y ahí está el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué vamos a hacer ante una generación donde la maternidad es desvalorada? Donde se le enseña a nuestras niñas que ser mamá es ser esclava. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿O es lo que enseña la filosofía del mundo? O, cuando hablo de filosofía del mundo, es la deformación del hogar que el mundo ha hecho. Y es ahí donde la iglesia necesita tener algo que decir, necesita tener algo que enseñar, necesita tener algo que aportar. El cuarto elemento, porque estamos hablando de lo que los jóvenes y la nueva generación del siglo XXI se tiene que enfrentar. ¿Qué elementos hemos visto? Los voy a devolver, porque quiero que los llevemos. El primer elemento que vimos es la tecnología. El segundo elemento que vimos, la identidad de género, que tenemos que enfrentarnos con eso. El tercer elemento son los derechos sexuales y reproductivos. El aborto, el derecho al aborto, porque dicen que es un derecho según esta gente. El cuarto elemento que tenemos que enfrentar en este primer cuarto de siglo es la tibieza espiritual de la iglesia, y ahí me voy a cerrar en esta mañana porque tengo que terminar antes de la hora para dar paso al programa especial de la iglesia.
Si hay un tiempo donde la iglesia va a entrar en una mediocridad, es en esta época. En esta época. No lo digo yo, ya lo dijo el Señor. La iglesia de la Odisea, en la carta a las 7 iglesias, no está de último. ¿Por qué? Por casualidad. No está de último porque a Juan se le olvidó ponerla de primero. No, hermano. La iglesia de la Odisea está de último porque corresponde de alguna manera a una descripción del último tiempo de la iglesia. Representa la última etapa del cristianismo. Bueno, según algunos teólogos. Y eso usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas que vamos a encontrar en esta tibieza? Mire, hermano, voy a darle como 5 o 6 elementos que después podríamos desarrollar aparte en una clase, pero los voy a mencionar a vuelo de pájaro. 1, el apostolado. Hoy han surgido, ya no es suficiente ser pastor, ya no es suficiente ser evangelista. Ahora quiero sentirme el papá de los pastores o el papá de la iglesia. Entonces, se ha deformado la doctrina bíblica de lo que es el apostolado. Nosotros como nazarenos tenemos una posición bien definida a nivel teológico sobre los ministerios. Apostelos, que es la palabra griega que se traduce por apostolado, es enviado, enviado a. Los apóstoles de hoy son los misioneros, aquellos que han sido enviados a abrir obras, que van bajo una responsabilidad de una denominación, de una organización. Pero el apostolado de hoy lo ven como superhombres con superrevelaciones al cual el resto de la iglesia tiene que servirle pleitesía. Y eso no es así. Eso sería un tema para desarrollar después. Pero la tibieza de la iglesia también viene por el profetismo moderno. Todo el mundo anda buscando que alguien le dé una palabra profética. No sea vago, vaya, ore, ayune, lea la Biblia y Dios le va a hablar en la palabra. No es un asunto de andar oyendo, teniendo comezón de oír lo que quiero oír, que aquel me diga, que aquel me dé. Es como un intento de que me transmitan la unción. Vea, la unción es la presencia de Cristo, y la presencia de Cristo se obtiene de rodillas en el altar. No cuesta, no vale nada, no se cobra, es gratis. Se obtiene por fe, en obediencia y santidad. En número 3, la teología de la prosperidad. Eso ha rodeado y está rodeando a la iglesia hoy. Queremos vivir bien, queremos tener comodidad. Y Pablo decía, estoy acostumbrado a todo, la abundancia en escasez. Estoy acostumbrado a estar perseguido, a estar en paz. Pero hoy la teología de la prosperidad llena las iglesias. Y de repente entre los ministros se preguntan, ¿y vos cuántos miembros tenés? 300, y vos 500, y vos 800. Y parece que la unción se mide por la prosperidad económica que cada pastor tenga. Cuando Cristo dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Ve la diferencia? No, que no podamos ser bendecidos materialmente, sino que aquello no se convierte en lo central, sino que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella ¿qué? Tristeza. 4 punto, la apostasía. Y esto está en amarillo porque aquí se encuentra la iglesia mundial en este momento. Es algo que debemos conocerlo, que debemos de hablarlo. Se está encaminando la creación del Concilio Mundial de Iglesias. Ya existe, pero cuando hablo del Concilio Mundial de Iglesias es que el movimiento ecuménico está avanzando tan rápidamente que teólogos de diferentes credos se están uniendo para hablar a partir de lo que los une. Y si usted verá en Apocalipsis 17, va a haber una religión mundial cuando el anticristo venga. Y todo eso comienza por la apostasía. El descrédito del evangelio. Hace un tiempo que un empleado fuera cristiano era garantía de que ese empleado no iba a robar. Ahora los gerentes y los dueños de empresa le preguntan, ¿qué fe tiene? ¿Cristiano evangélico? No, no lo contrato. Por malas experiencias que ha tenido con gente que supuestamente era creyente. Hay un descrédito del evangelio. El evangelio ha sido pisoteado de muchas maneras, muchos malos testimonios, muchas cosas que tenemos que comenzar a cambiar. En sexto lugar, el sincretismo religioso, casi no se ve porque está en azul. El sincretismo es algo que está ocurriendo en la iglesia
Hay un movimiento de finales del siglo pasado, la iglesia emergente. La iglesia emergente es técnicas que la iglesia está usando para hacer mercadeo y llenar las iglesias. Y en algunos momentos funciona, pero eso tiene un costo, y eso lo podemos ver en una clase más adelante. Cuando la iglesia olvida la santidad, cuando la iglesia olvida la oración, cuando la iglesia olvida los ejercicios básicos espirituales y nos vamos en función de métodos humanos, entonces hay una mezcla entre lo profano y lo santo, y eso no termina bien. Generalmente lo que encontramos son iglesias liberales, donde ya se corre el principio de santidad. No, hermano, no importa, Dios te ama, te acepta así, sigue pecando, algún día vas a cambiar. Bueno, ese no es el evangelio que yo encuentro aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Los procesos de cambios no lo hace el hombre, los hace el Espíritu Santo. ¿Qué necesita la iglesia? Presencia de Dios. ¿Qué necesita la juventud, el matrimonio? Presencia de Dios. Si tu presencia no va conmigo, no voy, dijo Moisés. Hoy necesitamos esa presencia de Dios. Y en séptimo lugar y octavo lugar, porque el tiempo me está venciendo, el modernismo y el ecumenismo. Yo puedo compartir con otros credos. En lo personal, dentro de mis estudios, tengo que compartir a nivel teológico mi posición y contrastarla con teólogos de otras denominaciones cristianas. Pero eso es muy diferente a decir que yo me voy a aliar con un musulmán, que yo me voy a aliar con un testigo de Jehová, que yo me voy a aliar con un mormón, cuando la doctrina es totalmente errada. No confundamos la gordura con la hinchazón. Necesitamos recuperar el celo de Dios, porque el celo de Dios es el que nos debe de consumir. Y el modernismo está más que claro que el modernismo tiene que ver con cómo me acomodo al mundo de hoy. La iglesia no se debe de acomodar al mundo, el mundo debe de acomodarse a la iglesia, al evangelio. Ahora, ¿y cómo ganamos almas? De la misma forma que siempre se ha hecho, evangelizando con un testimonio lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Y quedamos ahí. Usted puede ir a 1 de Juan 2:15 y guardarlo y leerlo. Vamos a terminar en esta forma. Esto está un poquito pesado, pero por favor no tome en cuenta las imágenes de las personas, porque la verdad es que ese montaje no lo hice yo, pero sí quiero recuperar lo que dice acá. El falso evangelio, suavitel, suaviza todo, pero no quita las manchas. Lo predican para que te sientas bien, porque es suavecito, huele bien. Cuando te pintan todo próspero, bello, color de rosas, pero tus ropas siguen manchadas de pecado, en mundanalidad, y así no entrará nadie en el reino de los cielos. La palabra verdadera, no adulterada, es la que purifica, limpia, redarguye, reprende, exhorta y cambia al hombre. Y cierro diciendo, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dele un aplauso al Señor, que Dios les bendiga. Hasta aquí la transmisión. Y recuerde, en medio de esta generación, resplandecer. Resplandecer. Dios les bendiga.